Hola, ¿cómo están? Como parte de las actividades de nuestro taller, preparamos este encuentro y momento de comunicación para conversar con una interesante invitada, Paulina Bravo Guzmán. Hablaremos de acceso universal, de la mirada que existe en torno a las diferencias en nuestro país, también de comunicación y de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Paulina es abogada y trabaja en la Corporación de Asistencia Judicial en el día a día, conociendo y aportando a esta realidad. Bueno, Paulina, también eres especialista en derechos humanos, activista y presidenta ODISEC, Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, consejera de ABOFEN, Asociación de Abogadas Feministas, y consultora, conferencista y relatora en materias jurídicas sobre discapacidad. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy contentas de conocerte, sobre todo después de saber de tu trayectoria. Dentro de ella, mencionar la pérdida total de tu visión a tus 24 años, lo que para ti tuvo un antes y un después. Y también decirte que nos sentimos muy identificadas, porque más allá de la discapacidad pensamos que todos tenemos alguna diferencia que en algún momento pudo ser mal mirada o derechamente no aceptada. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, 100% de acuerdo. Vivimos en un país que en parte hace negación de una realidad que implica una diversidad de condiciones humanas, porque aquí lo que importa para considerar que somos inclusivos es que en esa inclusión, en ese desarrollo, solo se incorpore a la gran mayoría, teóricamente, porque si reunimos a todas las condiciones humanas desplazadas, discriminadas, rechazadas, probablemente seremos la gran mayoría. ¿Cuánto tú crees que se escucha y se valida la voz de las personas con discapacidad en Chile? La verdad es que creo que la falta de validación hoy día, además de ser un problema social grave, además se agrava con el hecho de que el Estado de Chile se ha comprometido ante una comunidad internacional a dejar de hacer eso. Pero ocurre que ahora tenemos una convención internacional, tenemos leyes, tenemos un montón de activistas por los derechos humanos vociferando hasta el cansancio por la inclusión, y resulta que esa falta de ejercicio de derechos sigue estando en un mismo estado. No podemos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Cada vez que queremos ejercer nuestro derecho a estudiar, prácticamente tenemos que hacerlo a través de un tribunal. Los niños con discapacidad conocen una sala de audiencias en un tribunal antes de conocer su sala de clases, conocen a un juez antes de conocer a un profesor. Entonces, yo temo que toda esta construcción, presunta construcción nueva a partir de normas nuevas, no es más que una cuestión teórica en esta sociedad, porque no acepta en estricto rigor, no quiere aceptar que hay distintas condiciones humanas. Claro, en esta idea de que de alguna manera tenemos el derecho de aceptar además, ese derecho de decir qué es lo que acepto del otro y qué no. Es la autoridad que le da al sujeto al considerarse más normal, más íntegro que otros, y esa autoridad le hace entender que tiene facultad para calificar que sí y que no. Paulina, viendo eso que tú graficas en el ámbito comunicacional, yo te contaba, claro, este es un taller de comunicación y mucho hemos hablado de cómo a través de la comunicación nosotros podemos justamente reconocer al otro, a la otra, en su individualidad, tal cual es, sin reprochar y sin sentirnos con el derecho de normar cómo es la otra persona. Y eso nosotros también lo asumimos, que es una mejor manera de comunicar. Y bajo ese entendido, Paulina, ¿qué crees tú que en este caso obstaculiza una buena comunicación, una comunicación constructiva, donde todos nos podamos reconocer como individuos diferentes, pero iguales a la vez? Bueno, yo creo que el elemento más fuerte es la desconfianza. La desconfianza se manifiesta en que es ese grupo el que toma decisiones por los otros, presumiendo que
qué es lo que a estos grupos minoritarios, presuntamente para ellos, grupos minoritarios, les haría bien. Y nosotros eso lo podemos ver incluso tanto en las leyes como en el cotidiano de nuestras propias acciones. Basta ver incluso lo que pasa con los niños. Hoy día, pese a que estamos sumamente avanzados en normas sobre infancia, a los niños todavía se les sigue negando su derecho a manifestar su voluntad. Eso mismo aplica para las personas con discapacidad. La sociedad está convencida de que somos débiles y el resto nos tiene que cuidar. Entonces yo me pregunto, estas personas débiles, las personas con discapacidad como yo salgo a la calle sin ver absolutamente nada, confiando mi vida a un perro. Pregunto yo si alguno de esos que toma decisiones por mí sin tener mi discapacidad sería capaz de hacerlo. ¿Será que los legisladores que hacen normas para marginarnos serán capaces de caminar por ahí por Valparaíso, simplemente darse una vuelta por alrededor del Congreso sin ver absolutamente nada? Yo no creo que sean capaces. En cuanto a la ceguera en particular, ¿qué concepto está quizás equivocado en la manera de referirse a esta realidad? Yo creo que ahí la mayoría de las personas ciegas estamos de acuerdo en que nos digan ciegos no afecta en nada la realidad de las cosas. Se ha cambiado el concepto persona con discapacidad visual, que es hoy día el que por norma se debiese utilizar. Pero sin embargo, desde que no existía este cambio de lenguaje, en Chile había, 1, 2, 3, 4, 5 centros de rehabilitación para personas ciegas. En todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Y se ha cambiado el lenguaje y no hay un centro de rehabilitación más. Y todavía se sigue excluyendo a las personas ciegas de entrar a un colegio bajo exactamente los mismos argumentos que antes del cambio de lenguaje. Entonces, la verdad es que cuando uno vive una realidad, cuando uno vive con una condición humana golpeada socialmente solo por ser una condición humana distinta, da un poco lo mismo si el lenguaje cambia o no, porque lo que no cambia es el comportamiento de la sociedad hacia ese grupo humano. ¿Cómo cambia tu perspectiva ese día que cruzando la calle en Valparaíso estudiabas Derecho? De pronto dejas de ver totalmente. Obviamente por mi cabeza pasaron muchas cosas. Yo creo que el primer tiempo yo viví en una oscura burbuja de miedo. A mí me dio mucho miedo, no el caerme, no el chocar con las cosas, porque antes de esa nebulosa yo igual chocaba con las cosas, sobre todo a las 6 de la tarde para adelante, porque lo que yo tenía a la vista y que terminó por concluírmela por completo provocaba un efecto de casi ceguera nocturna. Entonces, a lo que yo le tenía un pánico tremendo era a cómo iba a seguir de ahí en adelante. Si yo tenía proyectos, yo tenía muchos planes y estaban ahí, al borde del precipicio, porque si yo no los afirmaba con fuerza, se iban a caer. Entonces, mi cambio de perspectiva fue brutal, es una explosión de cambios que tuve que hacer en todos los sentidos de mi vida y hoy día los agradezco. De verdad creo que no tomé decisiones equivocadas, pero esas decisiones que tomé fueron por un instinto de sobrevivencia y por seguir insistiendo en vivir en esa ciudad, dentro de los muros, no fuera de los muros, porque yo creo que nadie, ningún ser humano se merece vivir fuera de los muros de una ciudad que se ha construido para todos. Paulina, también leíamos una entrevista donde nos cuentas sobre el momento en que tu mamá se entera de tu diagnóstico, a tus 6 años. Y una frase que nos llamó mucho la atención, dices que tu mamá al salir de la consulta en el médico dice, mi vida y la de mi hija se acabaron. ¿Cómo fue escuchar esto para ti de niña? Bueno, yo era bien chiquitita, yo debo haber tenido como 5 años, pero si lo pienso bien, para que un niño de 5 años se acuerde de las palabras
de esas palabras concretamente, es porque el shock tiene que haber sido bien fuerte. Entiendo hoy día que mi mamá se haya tropezado, se desconcentró totalmente, yo creo. Solamente se sumió en el diagnóstico terrible. Si el doctor le dijo que yo tenía una especie de cáncer a la vista y que yo iba a quedar ciega, en una familia donde no había ninguna persona ciega, donde no había ninguna otra persona con discapacidad, y sin nadie que le dijera, mire, hay una alternativa, porque resulta que tu hija va a quedar ciega, pero no se va a morir. Yo mucho tiempo estuve pensando que yo me iba a morir, porque se suponía que era tan malo lo que me estaba pasando que yo solamente podía asimilarlo con la muerte. Qué increíble, finalmente, dentro de todo lo que has dicho, Pauli, esto de lo que escuchamos, de cómo a los niños también le queda grabado, pero también de este diagnóstico del médico, que tan importante es cómo decimos las cosas, y sobre todo hacia los niños, porque en el fondo dar alternativas o decir que esto no es tan drástico como a lo mejor tú de niña te lo podrías estar imaginando. Y sobre eso, Pauli, preguntarte, esto de las creencias, yo te comentaba que hemos hablado harto en este taller, y de aquellos pensamientos que nosotros asumimos que son así, porque lo escuchamos en algún momento, porque nos dijeron que no éramos capaces. ¿Cuánto de eso tú has logrado identificar? Mira, yo favorablemente, si tengo que hacer un catálogo, yo gané la apuesta, porque yo fui una niñita, una adolescente, una joven por la que nadie apostó. Lo natural en esos tiempos, y lamentablemente ahora también para la gente que vive en los sectores más rurales, es que cuando nace un hijo con discapacidad, particularmente un hijo ciego o un hijo que da ciego, lo que corresponde es internarlo en alguno de estos colegios, que no hay más de 5 en Chile, y lo que implica que se tiene que irse de la casa. Ayer en un conversatorio hablaba con un chico que tres chicos eran. Todos se habían tenido que ir de la casa a los 5, a los 6, a los 10 años de vida. Ese era mi destino. Mi abuela impidió que eso se produjera. Hizo cosas tan extraordinarias que yo creo que tienen que ver solamente con la fuerza que se puede dar cada uno, con la propia fuerza de resiliencia. Ella la inventó para mí y me bajó los niveles, por ejemplo, de desesperación cuando yo era chiquitita y veíamos Tom y Jerry, por ejemplo. Y resulta que yo no podía, veía al gato, veía al ratón, pero en la parte donde mis hermanos se llegaban a apretar la guata riendo, yo no entendía nada. Sí, pero ¿por qué se ríen? Sí. Pues claro, algo hacían ellos que no hablaban. Entonces yo me desesperaba y mi abuela me decía, no sufra, me decía, si están haciendo puras tonteras esos monos, pero escuche la música. Y con eso, solamente viendo Tom y Jerry, gracias al trabajo que hizo mi abuela, yo fui descubriendo la ópera, el jazz, porque esos monos tenían una música muy bonita. Y yo con esa transmisión de una vida a un mundo distinto al que los otros veían, yo también fui encontrando otras cosas en mí. Y fui porfiándole a los que me decían que no. Y yo les digo sinceramente que ese es un ejercicio que uno desde que comienza a hacerlo, ya no termina de hacerlo nunca más. Porque cada vez que a mí me ocurre cualquier cosa, si yo soy un ser humano, a veces me da rabia, sufro, puteo también, y me van a perdonar el francés, porque a veces hay cosas que me dan mucha rabia, pero después de un rato, yo alcanzo la templanza y empiezo a hacer el ejercicio que ya es natural, de buscar dónde está eso que yo tengo y que yo estoy convencida que todos los seres humanos tenemos, para encontrar la salida, para apostar por uno mismo. Tú dijiste en una entrevista que no te gustaría volver a ver, que sería empezar a vivir otra vida. ¿Por qué lo sientes así? Mira, eso tiene muchas razones, y creo que la más importante es que después de hartos tumbos yo me reconozco hoy día como una persona a la que no le falta nada. Yo me reconstruí después de perder la vista, y para poder alcanzar eso, soltar,
soltar los estándares, aprender a conocer la vida de otra manera, aprender a caminar y a reconocer los caminos de otra manera. Eso fue un trabajo súper largo, de mucho esfuerzo, muchas veces también de mucho sufrimiento. Y el recuperar la vista implica también un proceso de rehabilitación, tal como el que les acabo de relatar. Y la rehabilitación siempre en algún momento va a ser dolorosa. Yo ya veo las cosas de otra manera y me gusta mucho más esta forma. Yo ya probé las dos. Y si tengo que elegir entre una y la otra, aparte de todo lo que yo ya les he dicho, yo me quedo con esta. Porque yo ya me desprendí de los conceptos clásicos que la sociedad tiene para comunicar, para aceptar, para construir con otras personas. Yo ya no tengo eso. Yo tengo otros elementos que a mí me permiten incluso bucear más profundo en la sociedad. A mí me da lo mismo si la persona que se sentó a mi lado es negra o blanca. Yo no la voy a mirar como si probablemente por un instinto natural un ser humano utiliza la vista, ¿no? Si para eso está loco, para ver. Pues. Entonces, no va a pasar inadvertido a ninguna persona la estética de quien se acerca, de quien se sienta a su lado. A mí me da exactamente lo mismo, me gusta mucho más así. ¿En qué sientes que te ha ayudado la ceguera? Bueno, yo creo que me ha ayudado mucho, principalmente a descubrirme, a descubrir todas las capacidades que yo tengo. Porque por una discapacidad, en ese tiempo, ahora tengo dos, en ese tiempo una sola, se suponía que a mí se me tenía que terminar la vida. Y como a mí me gusta mucho la vida, yo busqué en mí y encontré un montón de capacidades, un montón. Entonces, ¿cómo no voy a estar de alguna manera agradecida de esta tremenda oportunidad de haber cambiado mi vida? Yo puedo hacer cosas que a veces a mí misma me sorprenden y que después me han conmovido. Yo creo en todo caso que eso lo tenemos todos los seres humanos, solamente tenemos que buscarlo. Yo aprendí a esquiar cuando estaba totalmente ciega y lo hice y tuve miedo porque era un desafío sumamente grande tirarse por la montaña sin ver absolutamente nada. Y lo hice bien y después de eso vino el parapente, que tampoco es algo muy creíble, ¿no? Para una persona que no ve nada, pero sí es creíble para cualquier persona que aunque no vea nada, aunque no pueda caminar, aunque no escuche nada, si es el desafío de tu vida, si la capacidad está ahí, en ese lugar que uno descubre con un trabajo personal de verse, de reconocer sus capacidades, de reconocer sus límites también, ahí está todo. Eso es algo que si todos los seres humanos pudiéramos descubrir, tendríamos el secreto para ser súper felices, para ser súper independientes, para no tener nunca miedo. ¿Por qué tendríamos que tener miedo de otros seres humanos? Simplemente porque ellos consideran que son superiores a nosotros o porque tienen más capacidades que nosotros. Entonces todo ese miedo uno lo transforma en otra cosa, en una suerte de fortaleza para exigir a la propia sociedad que nos margina, y eso puede ser simplemente un transeúnte que se baja conmigo del tren y que se arroga esa facultad simplemente porque yo soy ciega y él no. Yo encuentro la fortaleza para exigirle a él el respeto por mi metro cuadrado que tiene el mismo valor que el de él. ¿Reconoces miedos que eran de otros respecto a tu condición y no tuyos? Sí, claro, mucho. La vida me ha demostrado que la gran cantidad de miedos que yo cultivaba y anidaba eran de otras personas, no eran míos. Todos los de la infancia, todos. Porque los niños normalmente son valientes, ¿no? Los niños, la curiosidad les hace ser súper valientes y van nomás. Y por eso es que yo después de grande, cuando empecé a administrar mi propia autonomía, mi independencia, comencé a hacer cosas bien atrevidas que probablemente hubiese hecho cuando era chica en otros escenarios, con otras cosas. Pero ya yo ya me sentí libre y comencé a pescar mi maleta y partir a Europa sola, o irme a Estados Unidos sola, perdí el avión, estuve dando vueltas 4 horas en un aeropuerto que en mi vida había ido, y sin hablar inglés, cuando fui dueña de mi vida, de mis actos, y eso ocurrió cuando yo me fui a Valparaíso a estudiar. Ahí hice un montón de cosas.
Y descubrí que sí, pues era cosa del resto, no mía. Cuando uno está derrotado, cuando el resto decide que uno está derrotado o cuando uno mismo lo decide. Yo cuando empecé a echarme ramos en la universidad, que no fueron tantos favorablemente, me sentía súper derrotada porque la cuestión no era para mí y muchos también me lo dijeron. Yo recibí muchas sugerencias de abandonar. Sí, me eché ramos, pensé, me lo eché, sí. ¿Y esto es una derrota para mí? Mi derrota está en si voy a persistir o no con algo que yo quiero. Y lo mismo me pasó cuando trataba de buscar trabajo y nadie me daba trabajo. Eso tendría que desde fuera haberse calificado como una derrota. Si estudié tanto para que nadie me diera trabajo, pero yo no solté el sueño y seguí insistiendo. Y la derrota entonces no existe. ¿Cuáles son tus propuestas y acciones concretas para avanzar hacia una sociedad más humana, con menos desigualdad y con acceso universal? Hay muchas cosas. Una implementación tan esencial como son, por ejemplo, las prótesis, las órtesis que una persona con discapacidad necesita para su autonomía, sean un derecho exigible y obligatorio. No sé si ustedes saben, pero hoy día para que una persona tenga una silla de ruedas, tenga una prótesis, tenga una órtesis, necesita postular a un proyecto. Y eso hoy día tiene un proceso de duración de alrededor de 4 años. Eso no solo es impresentable, eso es obsceno, eso es torturador de parte de un Estado. Eso, por ejemplo, entre las muchas otras cosas que equipararían en alguna medida a la sociedad en que nosotros vivimos, que por cierto es una de las más desiguales del mundo. Y ejemplos como el que les acabo de dar es lo que perpetúa la desigualdad. Y aquí ocurre que, aunque todos pagamos impuestos, a la gente que se le margina se le excluye. Y volvemos al comienzo de esta conversación, simplemente porque hay una costumbre de atribuirse la facultad, la autoridad de decidir quién sí y quién no. Paulina, ya llegamos al término de esta entrevista y bueno, decirte que ha sido maravilloso escucharte, ha sido maravilloso comunicarnos contigo y escuchar, bueno, varios temas que yo creo que a las tres nos resuenan mucho, nos hacen mucho sentido y sobre todo nos hacen mucho sentido transmitirlo. Muchas gracias, Fran. Yo estoy encantadísima y muy, sobre todo muy agradecida de ustedes, de las tres. Ha sido una conversación muy linda, de verdad. Y darle las gracias a Paulina por darse el tiempo de conversar con nosotras. Ha sido un gusto. Yo, bueno, Paulina, también agradecerte de nuevo. La verdad de que el tiempo por lo menos se me pasó volando. Tantas cosas que resonaron así, como por ejemplo el descubrimiento de ti misma, de conocerte, de ver esas posibilidades, tus grandes habilidades y talentos. Entonces fue algo muy maravilloso. Gracias a las tres lindas. De verdad, ha sido muy bonita la tarde con ustedes.